Ya vamos a trabajar con la mediana. Vamos a trabajar con una fórmula que es un poco más compleja. Poquito más compleja nada más. Entonces tenemos que estar claros en ello. Un segundo. Ah, me olvidaba de decirles algo. Vemos a la clase. No, es el... Bien. La fórmula que vamos a trabajar es la forma de la mediana. ¿Sí? Un segundo. Esta formulita que está aquí la voy a poner aquí abajo para ir recordando nuestras fórmulas, ¿no? Esta es la fórmula del día de hoy. ¿Sí la pueden apreciar? Mediana es igual al límite inferior más n sobre 2 menos f1 menos 1 y esto sobre el valor de f1 por el valor de i, que es intervalo. Un poquito compleja es, sí, un poquito compleja es, pero debemos entenderla bien. A ver, lo primero que yo voy a hacer es colocar una lista de los valores que vamos a tener que utilizar. Segundito. Voy a colocarlo por aquí. Ya. Creo que solo nos faltaría el valor de n para poder trabajar, ¿sí? Bien. Lo primero que vamos a definir es dónde vamos a trabajar y qué es lo que vamos a hacer, por supuesto. Ya, a ver, antes de empezar, ¿qué era la mediana? ¿Alguien recuerda qué era la mediana? ¿Qué era mediana? Creo que era lo que más se repetía. La mediana no era aquella que quedaba el número en el centro, los dos números del centro, algo así. Es el número de la mitad. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la cantidad total de números en este caso? La cantidad total de datos, para ser específico. 40. N es igual a 40. 40 es la cantidad total de datos y se me trabó la lengua. Y el valor con el que vamos a trabajar. Ahora, si 40 es n cantidad de elementos, ¿cuál sería la mitad de n? 20. 20. Ahora, 20, ¿dónde encontramos o dónde trabajamos el valor de 20? El valor de 20 o el valor o la cantidad de elementos, ¿dónde se va trabajando? En F1. Aquí tengo 14, 8, 5. Entonces vamos a ir sumando hasta llegar al valor de 20. ¿Ya? Empecemos. Creo que aquí me va a hacer falta una fila más. Voy a poner una fila más, ¿ya? Ya hemos hecho F subíndice 1 minúscula, vamos a hacer F subíndice 1 minúscula, ¿ya? Que es la frecuencia absoluta acumulada. Eso ya lo vimos el año anterior, ¿no? Fácil. ¿Cómo se hace esta frecuencia? Tomamos el primer número de la frecuencia 1, o en minúscula para que lo entiendan, y vamos a ir sumando. Un segundo, voy a ponerlo. Ya. Sumamos este con este y lo ponemos aquí. 14 más 8. ¿Cuánto? 22. 22. 22 más 5. 27. 27 más 3. 30. 30 más 4, 34. 37 y 40.
de esta fila busquen en qué número o en qué dato o en qué rango está el número 20. En la primera fila me dice que estoy del 1 al 14, al dato 14. En el segundo me dice que estoy del dato 14 al 22. ¿En qué lugar está el dato 20? ¿En qué fila? 22. En la segunda fila, ¿verdad? En el dato 22. Aquí yo tengo el número 20, en esta fila. Entonces esta fila de aquí la voy a seleccionar. Con esta fila voy a trabajar. ¿Qué es LI? LI es el límite inferior. ¿Y qué es el límite inferior? Nosotros tenemos un intervalo, ¿verdad? Tenemos un intervalo 13, 16. El límite inferior es el número o el número más pequeño o el número menor del intervalo. ¿Cuál es el número menor de ese intervalo? Del intervalo 13, 16. 13. 13. Ahora, ¿cuál es el valor de fi menos 1 o f1 menos 1? Es muy fácil. ¿Cuál es el valor de f1? Es el valor 22, ¿verdad? 22 es el valor de f1. Cuando yo digo f1 menos 1 me estoy refiriendo al número anterior. ¿Cuál es el número anterior a 22? 21. No, 14. En los datos. Recuerden que todo esto es en los datos. Voy a colocarlo con el mismo color para que lo identifiquen, ¿ya? Entonces aquí yo voy a colocar 14. ¿Está claro? Si yo dijera, porque se va a dar el caso, si yo dijera F1 más 1, ¿sería cuál? El posterior. En este caso el 27. Pero como estoy diciendo, F1 menos 1 es el anterior, porque el valor de F1 de nuestro intervalo es 22. Ahora, el valor de F1 minúscula, que sería la frecuencia absoluta, eso ya lo aprendimos el año anterior, sería 8. Aquí está, ¿sí lo ven? F1 es igual a 8. Coloco 8. El valor del intervalo, ¿cuál era la amplitud del intervalo? Y era igual a, ahí está. En nuestros datitos de acá está, es el 3. Y por último, en cantidad de elementos es 40. Preguntas hasta aquí. Licenciado, una pregunta, pero Claro. que en el F1 menos, en el FI, ¿se coge solo de la tabla de la segunda o cómo? Eso ya no lo entendí. Verán, nosotros estamos trabajando, ¿cómo definimos la fila que está en azul? Porque aquí aquí se encuentra el dato 20, ¿cierto? Entonces, todo lo que vamos a trabajar, lo vamos a trabajar con esa fila, por eso la subrayé. ¿Sí la ven? Entonces, el límite inferior es el límite del intervalo, que está aquí, que es 13. ¿Sí? El 14 es el único dato que no va aquí, pero porque me está diciendo que F1 tengo que quitarle 1, o sea, es el anterior, que es 14. Luego el valor de Fi es el valor que ya lo tengo dado, que está en azul, que es este 8 que está aquí. El intervalo es la amplitud del intervalo, ya hicimos, estamos haciendo el mismo proceso, pero para varias cosas, que es 3. Y n cantidad de elementos, que es 40. Nada del otro mundo. ¿Sí? Vamos a aplicarlo en la fórmula. Voy a tomar esto de aquí. Lo voy a poner por acá por ahora, ¿ya? Empezamos. ¿Cuál es el límite inferior? Vamos reemplazando datos. 3. ¿Verdad? N es 40. F1 menos 1, ¿cuánto es? 14. F1 normal es 8. Y el intervalo es 3. ¿Verdad?
Luego vamos resolviendo. 40 entre 2 es 20. Menos 14 dividido para 8. Por 3. Vamos a ir resolviéndolo ya. ¿Cuánto es 20 menos 14? Nadie. Es 6. Puedo multiplicar 6 por 3. ¿Sí? Me quedaría 18 sobre 8. Siempre. Porque multipliqué 6 por 3. ¿Sí? Recuerden que son operaciones que ya hemos visto. No hay por qué repetir. ¿Ya? Aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar el valor de 18 y lo voy a dividir directamente para 8. ¿Puedo simplificar antes? Sí. Pero da lo mismo. Nos da 2,25. 18 entre 8 nos da 2,25. Al final sumo ambos valores. 13 más 2,25 me da 15,25, ¿verdad? Y ya está. Ese es el valor de la mediana. 15,25. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Ahora, ¿cómo yo sé que lo que hice está bien resuelto? Muy fácil. Brian, dígame cuál es el intervalo con el que estamos trabajando. Con el que está subrayado. Ya, pero ¿cuál es el intervalo? El intervalo. 15.25. No, el intervalo. El intervalo. ¿Qué es el intervalo? ¿El 3? Intervalo. Ah, sí, el 3. El intervalo no, esa es la amplitud del intervalo. El intervalo es de 13 a 16. Ese es el intervalo. ¿Qué era un intervalo? Un intervalo es un conjunto de datos que va desde un punto de salida hasta un punto de llegada, dependiendo de si es abierto o cerrado, el intervalo. Eso lo hemos visto, chicos, desde décimo, cuando veíamos inecuaciones, sistema de inecuaciones. ¿Con qué trabajábamos? Con intervalos. Cuando comenzamos a definir los límites, ya, o cuando comenzamos a definir, se me fue el nombre en este momento, el rango, el dominio, ¿con qué definíamos? Con intervalos. Todo es intervalo. O sea, que me digan que no saben intervalos es como que me digan que no saben sumar números enteros. De verdad. 13 al 16, pero el 16 no. ¿Se acuerdan que quedamos en eso? Del 13 al 16, pero el 16 no. Del 13 al 16, para que mi resultado sea correcto, debe estar dentro del 13 al 16 el 15,25. ¿Está o no? Sí. Porque ese número es la mediana, porque está dentro de ese intervalo. ¿Me explico? Si estuviera un número, qué sé yo, estuviera 17,4, no está dentro del intervalo, no es correcto. Pero como sí está, sí es correcto porque está dentro del intervalo. ¿Me explico? Entre el medio del 13 y 14, digan. Exacto. Entre el 13 y el 16. No el 14. Entre el 13 y el 16 está el 15,25. ¿Ya? Bien, su tarea para el día de hoy es la siguiente. De los mismos datos que les di, ya definimos la media aritmética. Ahora hay que definir la mediana para hoy. Para hoy. ¿Está claro? Y como yo sé que ustedes ya debían haber hecho el campo de acción y hoy solo tienen que presentar, tienen hasta las 11:59 de la mañana para hacer. ¿Sí? Licenciado, tenemos un poco más de tiempo, por favor. No, porque ya tenían que haber, eso tienen que tener listo ya. Hoy Es solo que no tienen que tengo subir esto. computadora, licenciado. Yo A estoy ver, con le mi recuerdo teléfono. algo, Jonathan. Aquí no hay que hacer nada más. Estos datos que les acabo de dar aquí, ya se los di, ¿sí o no? Sí. Sí, licenciado. Ya hicieron una tabla de distribución de frecuencia en el deber anterior, ¿sí o no? Sí. Sí. ¿Qué es lo único que tienen que buscar? Solo la mediana. Solo la mediana.
Ya tienen hecho el resto, porque ya hicimos la clase anterior. En este tema en específico, Jonathan, y para todos, vamos a ir trabajando en secuencia. O sea, los mismos ejercicios los van a seguir trabajando. Luego vamos a definir el valor de la moda con los mismos ejercicios. No es necesario hacer todo de nuevo. Solo tienen que definir esta partecita de aquí. O sea, tienen que hacer 3 ejercicios, Jonathan. Solo tienen que definir esta partecita de aquí. Esta. Nada más. Licen, mediante esto nos vamos a guiar para hacerlo con lo que tenemos de las Por encuestas y todo supuesto. esto, ¿verdad? Por supuesto. ¿Podríamos seguir haciendo mientras tanto también aparte? O sea, ya de seguir adelantando como que lo que ya hemos visto, ¿o no? Todavía no, porque el día miércoles les voy a dejar eso. Verán, el día miércoles vamos a trabajar. Si quieren pueden hacerlo. No digo que no. El día miércoles vamos a terminar con la tercera medida de centralización, que es la moda. Cuando ya tengamos las 3 medidas listas, adicional al trabajo que está aquí, de los 3 ejercicios, ustedes van a tener que ya comenzar a trabajar sus estadísticas, sus datos que ustedes hicieron, ¿verdad? Lo que ustedes hicieron en la encuesta. Entonces, si desean, pueden ya avanzar con la mediana y la media aritmética que ya hemos hecho. Si no, podemos esperar hasta el miércoles, ¿ya? Pero de preferencia, si desean, pueden hacerlo ya, no hay problema. Miren que les estoy dando una medida por día, no les estoy dando 2, para que no se compliquen. Una por día. ¿Alguna duda más? ¿No hay dudas? ¿Todo está súper claro? Perfecto. Entonces, esa es la idea, chicos. Ese es el tema. Vamos a trabajar con esto y cualquier cosa, cualquier duda que tengamos, me avisan. ¿Ya? Yo estoy pendiente, yo les respondo. Pero tienen hasta las 12 del día. ¿Está claro? Igual mi clase como tal termina a las 10:10. O sea, todavía tienen 40 minutos para hacer esto. ¿Sí? Bien. Hoy se conecta conmigo Auseno, Carrión y Caucio. Yo voy a dejar el enlace en la tarea, en la materia de desarrollo humano. Creo que sí tenemos. Déjenme ver. Acá realizan. Desarrollo humano integral. ¿Sí? A las 11 de la mañana. Más o menos dura 10 minutos. Escuchen, por favor, 10 minutos. Entonces, yo les voy a permitir, la sesión va a estar abierta, pero tengo que entrevistar por separado. Así que yo les voy a ir permitiendo en orden de lista el ingreso. ¿Está claro? Muy bien. Eso sería todo, chicos. Nos veríamos el día de mañana. Que pasen bien. Chao, chao. Cuídense. Chao, Licen, cuídense. Chao, Licen. Marco, escríbame, por favor, ¿ya? Usted. Ya, Licen.